Ixtorix, suscríbete. Una leyenda que narra que el lugar llamado las 7 colinas del Tíber fue el elegido por Rómulo y Remo para crear la poderosa Roma en el año 753 a.C. Los gemelos fueron amamantados por lobos salvajes, pero en contraste a sus orígenes, se supone que la ciudad fue creada para convertirse en el compendio de la civilización. Desde las alturas de su poderoso imperio, la mayoría de los ciudadanos romanos debían comparar el resto del mundo con un páramo inhóspito lleno de bárbaros. Qué diferente debieron ser sus civilizadas vidas en comparación con las de sus vecinos, los galos. El estilo de vida de las familias prósperas, cuyas riquezas provenían de las conquistas a través de todo el imperio, eran envidiables. Los romanos de la antigüedad eran gente adusta y muy ordenada. El deber y la responsabilidad eran la espina dorsal de la sociedad, y la disciplina y el respeto por la autoridad caracterizaban la unidad familiar. Sus casas eran decoradas de forma suntuosa, pintadas con colores brillantes, con motivos florales, de caza o bien copias de pinturas famosas. En los grandes techos se incrustaba oro y se cubrían con estuco. Sus famosos mosaicos eran verdaderas obras de arte. Jardines repletos de rosas, lilas y violetas. Fuentes aisladas en estanques ornamentales. Y estatuas de mármol que llenaban las escalinatas que transcurrían a lo largo de las casas. Los ricos eran capaces de realizar elaboradas preparaciones para su hora final. Este magnífico mausoleo fue construido por Cecilia Metalla y todavía permanece en pie, justo al lado de la vía romana, la antigua Apia. Algunas de estas viviendas estaban provistas de una instalación de canales de aire caliente por debajo del piso, que aseguraban el calor incluso en los tiempos más fríos. Ese calor provenía de un horno situado debajo del suelo. Los romanos veían el arte no como una oportunidad de expresión de las ideas, sino simplemente como pura decoración.
Siempre prestos a la romanización, todo aquello que admiraban del pasado lo absorbían, como las tradiciones artísticas griegas y su arquitectura. En las alacenas de cada uno de los hogares romanos de la gente respetada se podían encontrar vajillas de plata junto a finas, hermosas y coloridas cristalerías. Las ropas también poseían cierta opulencia. Joyas en forma de camafeo, brazaletes y collares de oro adornaban las prendas de la sociedad romana. Roma fue una ciudad civilizada y enamorada de los placeres de la vida. A los romanos les gustaba mostrar sin vergüenza sus bellísimas posesiones a sus vecinos. Pero quizá donde mejor se puede apreciar la riqueza artística de Roma es en sus mosaicos, muchos de los cuales todavía hoy podemos ver y disfrutar a lo largo de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Los primeros mosaicos se realizaron con rocas talladas, pero esta técnica se abandonó utilizando piezas de mármol, azulejos o piedras preciosas incrustadas en cemento. Los diseños se elegían de acuerdo a la estancia o lugar en donde se colocaban. En los baños, por ejemplo, se diseñaban peces o pulpos, mientras que en la entrada a la arena se mostraban a gladiadores en combate. La vida en familia era muy importante en la sociedad romana y la posición de la mujer en la unión familiar fue crucial. La esposa fue la constante compañera y apoyo de su marido a lo largo de toda la historia de Roma, y en los hogares adinerados disfrutaba también de una gran libertad. Pasaba su tiempo libre fuera de casa, en tertulias o frecuentando edificios públicos. La mujer fue obviamente muy importante en la sociedad romana. No existe una familia sin la presencia de una mujer. Y si se era miembro de las familias de clase alta o adineradas, la única forma de seguir en ellas era siendo una buena esposa y madre. La maternidad era el sendero más rápido para alcanzar el estatus. Con ello se conseguía gloria y posición con derechos, así como influencia en el mundo público a través de tus hijos e hijas y los posibles contactos que pudieran tener. En cuanto a las clases bajas, es bastante más difícil dar una opinión. Se puede decir que eran familias como concepto de unidad económica, funcionando como tales en la sociedad romana, y que se casaban o mantenían relaciones parecidas al matrimonio, tenían hijos, etc. Los propietarios de pequeñas tierras deseaban que éstas fueran siempre de la familia, procreando 2 o 3 herederos que pudieran mantenerlas en el futuro. En la última república existió un concepto general de decadencia de la moral dentro de la sociedad romana, y una de las formas de enfocarlo es haciéndolo sobre el comportamiento sexual de las mujeres. Así que se pueden observar bastantes mujeres con intrigantes comportamientos adúlteros. Durante la última república, importantes personajes de la vida política romana tuvieron amantes que se instalaron en las capas altas de la sociedad e influyeron en posteriores conspiraciones. Cuando Augusto llegó al trono, decidió reformar el clima moral y desplazó el adulterio de la esfera privada al dominio público.
hizo que fuera penado por el Estado. Desafortunadamente fue entonces cuando tuvo que sufrir las consecuencias dentro de su propia familia en la persona de su hija Julia, quien se había casado 3 veces, dándole un buen número de herederos, y fue acusada de adulterio, siendo condenada al exilio en una remota isla durante el resto de su vida. Hasta los 7 años, los jóvenes romanos estaban al cuidado de sus madres. A partir de entonces empezaba su educación, llevados de la mano de su padre hasta la edad de 17 años. Este les debía enseñar a leer, escribir y a contar antes de entrar a ser aprendices de cualquier arte u oficio. Los niños eran muy importantes en la antigua Roma, porque eran ellos quienes garantizaban la continuidad de todo. Y al igual que en la mayoría de las civilizaciones antiguas, los chicos, aunque sientan decirlo, eran más importantes que las chicas. Claro que en las familias de clase alta, las chicas eran importantes debido a las posibles alianzas políticas que podían hacer. Así que, si queremos, podemos decir que la educación era amplia para ambos sexos. Los niños de la clase acaudalada recibían una educación distinta y escribían sobre pizarras de madera cubiertas de cera. Y usaban un punzón de metal a modo de bolígrafo. A menudo estos niños imprimían una fuerza mayor en sus manos, al igual que los adultos, y en ocasiones el punzón traspasaba la cera llegando a marcar la madera de debajo. Y así hoy nosotros podemos leer sus escritos. Podemos leer los ejercicios que entonces practicaban, sus abecedarios, podríamos decir. Las clases pobres no recibían educación, aprendían de sus familias, aprendían un oficio. Si el padre era carpintero de naves, entonces al hijo se le enseñaba a hacer eso. Las chicas aprenderían a llevar la casa. Hoy en día se tiene un concepto equivocado y bastante sensacionalista de la esclavitud en la antigua Roma. Los esclavos en aquellos tiempos eran un símbolo de estatus. El no poseer esclavos se consideraba una señal de falta de riqueza. Eran imprescindibles en todos los aspectos de la vida familiar, en tareas de limpieza y de cocina, llevando a los niños a la escuela o acompañando a sus señores a los baños públicos. La trata de esclavos se hacía en público. Se vendían en un estrado y llevaban colgada del cuello una tabla describiendo sus antecedentes. Se valoraba sobre todo la inteligencia y la facilidad de aprendizaje, llegando a valer 12 veces más un buen esclavo que uno inexperto. Desde luego que los esclavos fueron importantes en la sociedad romana. Se puede decir que fueron el carburante que permitía el buen funcionamiento de esa sociedad, existiendo esclavos a distintos niveles. Existe una connotación equivocada de la esclavitud hoy en día, porque observándola bien, esta era mucho mejor que la vida de una persona libre, ya que al ser una propiedad valorada, a menudo eran educados por los señores. Muchos de ellos ocupaban posiciones de responsabilidad y confianza en los hogares, mantenían las casas, administraban los ingresos, cuidaban de los niños, siendo muchos de ellos griegos y obligando a pagar altos precios en caso de venta. Por supuesto que, por otro lado, tenemos los esclavos que trabajaron en las minas. Los castigos más comunes a los esclavos podían variar desde unos latigazos por una falta menor hasta amputaciones por delitos más graves. Se podía llegar a la pena capital en casos de peleas entre esclavos donde causaran daño a los bienes materiales del señor. Y aunque fuera perdonado, se le castigaba severamente. Pero la esclavitud no era como la vemos hoy en día. Ya he comentado que algunos esclavos estaban mejor en esa condición que como hombres libres, ya que los que lo intentaban se encontraban con una vida terrorífica que acababa en muerte, y esta era para ellos el descanso final. Roma ofrecía muchas posibilidades para el ocio. Por ejemplo, los juegos públicos eran financiados por los políticos para conseguir votos. El teatro era un evento social muy popular, al igual que el circo con sus famosas carreras de carros.
Pero el lugar más representativo, testigo de los más brutales espectáculos, fue sin duda alguna el Coliseo. Hoy, entre el ajetreado día a día de la vida romana, todavía permanece en pie. No es difícil imaginar a 50.000 espectadores peleándose por las mejores localidades de los palcos, mientras marineros de las flotas imperiales despliegan un inmenso toldo sobre el anfiteatro para proteger a la multitud del caliente sol romano. Podemos imaginar los sentimientos de los gladiadores preparándose para el combate a vida o muerte. Después de todo, habían pasado su vida entrenándose para el examen final, puliendo al máximo su estado físico, preparándose para el día que tuvieran que entrar en el poderoso Coliseo y enfrentarse a un oponente a quien deberían matar o quizá morir en sus manos. Lo que los espectadores deseaban era sangre, y sangre tenían. Imaginemos los pensamientos del gladiador caído sobre la arena, quien, tras haberse librado de la muerte durante la lucha, se encomendaba a la piedad de la multitud y del todopoderoso emperador, cuyo pulgar hacia abajo significaba su muerte. Con tal excitación y pasiones desatadas, es fácil figurarse cómo los fanáticos más acérrimos interrumpían muchos de los torneos. Lo que creemos que es un problema actual es de hecho un dilema de los tiempos más antiguos, como el ocurrido en el anfiteatro de Pompeya, que terminó siendo clausurado durante un periodo de 10 años hasta que la multitud supo cómo comportarse. Quizá aquellos podrían enseñar un par de cosas a los actuales fanáticos del fútbol. Pero no obstante, no todo era acción en la vida de Roma. Aquí, en el corazón de la ciudad, se encontraba el Foro Romano, alrededor del cual se divisaban los edificios más importantes. Aunque hoy en día el foro está en ruinas, todavía nos provee de magníficos testimonios de la antigua Roma, simbolizando la creación y caída del imperio. Distintas acciones de la vida cotidiana se desarrollaban durante el periodo matutino dentro del foro. Vagabundos, esclavos, prostitutas, orientales vestidos con harapos en busca de trabajo, vendedores discurriendo por allí junto a ricos aristócratas mostrando su opulencia de forma ostentosa. Aquí, donde se maquinaban complots y surgían citas amorosas, el bullicio era ensordecedor e incesante. El foro también se usaba para muchos eventos públicos, tales como funerales, juegos y fiestas, aunque ninguna tan lujosa como la ofrecida una vez por Julio César, que logró sentar a la totalidad de la población romana alrededor de 22.000 mesas. Se le conoce como un hombre de gran fuerza y personalidad, y también por su popularidad, no solo entre gente de su propio orden social, sino también entre las masas. Había algo en su esplendoroso estilo de vida que atraía a la gente. Julio César fue uno de los grandes generales de Roma. Aunque su ambición le convirtió finalmente en un dictador, pasará a los anales de la historia como uno de los líderes consumados de Roma. Julio César se mantuvo como uno de los jóvenes políticos en alza, incluso en sus inicios. Esto se observa incluso en su vestimenta. Lucía siempre una túnica senatorial con una franja púrpura, y aunque no estaba de moda, de las mangas caían flecos que le llegaban hasta la cintura, que rodeaba con una faja alrededor de la túnica. Algo inusual, y más en un senador, que vistiese con tanto glamour.
Pero no eran sus vestimentas lo que le distinguían, sino sus habilidades como político. Por ejemplo, su oratoria se ha considerado como una de las más espléndidas de aquel tiempo. Se le reconoció por sus discursos de defensa en las audiencias, y eso que se dice que nunca cultivó su oratoria. Era algo natural. Improvisaba sus discursos mientras se esforzaba en cultivar sus habilidades como general. Y se cuenta que lo hacía de esa forma para poder dominar algún día el Estado entero. Este es el periodo en que los cónsules comenzaban a convertirse en generales de las armadas. Alcanzaban enorme gloria y poder, sin olvidar el bienestar personal. Así que muchos de estos senadores y políticos se empeñaban en derrocar a otros políticos. El mismo César se dio cuenta de que si quería triunfar, debería mantenerse fuera de los muros de la ciudad de Roma hasta convertirse en general. Si quería acceder a un puesto de cónsul, debía volver a la ciudad y solicitar al Senado que le permitiera mantenerse allí dentro mientras realizaba su propia campaña. Según los archivos de historia, el poder del invencible Imperio Romano se creó y se mantuvo de forma despiadada por medio de su ejército, el cual fue el más eficiente que el mundo haya visto jamás. Xtorix, suscríbete.